el tema comercial. Vamos a hablar hoy con el señor presidente de la Cámara de Comercio de Loja y empresario local también sobre varios temas. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. En primer término, ¿cómo ve usted el tema de la apertura que en los primeros días, este fin de semana, el sábado puntualmente, el gobierno cumplió un mes frente al Estado ecuatoriano, el nuevo gobierno? Hay voces alentadoras en el tema de diversos sectores que incluso han sido críticos a lo que es este modelo de gobierno, en señalar que ha comenzado quizá lo que podría ser una nueva forma con esa convocatoria a los diálogos. ¿Cuál es su visión inicial que tiene usted después de observar lo que en el país hemos visto en este ámbito? Buenos días, Ramiro. Un saludo a la ciudadanía de Loja, ciudad y provincia. En realidad, yo creo que desde el punto de vista del comercio lojano y nacional, es muy importante que se empiecen a dar este tipo de diálogos, que se empiece a socializar la problemática que tiene la industria, el comercio, para poder dinamizar nuevamente la economía de nuestro país. Yo creo que lo más importante es poder lograr la seguridad jurídica de nuestro país y por ende la seguridad económica, para que todos aquellos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan fincar sus ojos nuevamente en el país. Pero claro, para esto, una vez que se inicie con estos diálogos, que me parecen muy positivos, nuevamente tendrá que retomarse el análisis de ciertos temas que realmente afectan a la economía, afectan al desarrollo del comercio. ¿Puntualmente cuáles? Puntualmente, como hemos venido planteando a través de la Asociación de Cámaras de Comercio del Ecuador, es que se elimine el pago anticipado del impuesto a la renta. Esto se ha hablado, pero no se concreta. Eso es algo que y el anuncio incluso específico no existe, y esto con seguridad les preocupa a ustedes. Claro, porque definitivamente tiene que analizarse que esto le quita liquidez al empresario, liquidez al comerciante, liquidez a toda aquella persona que realiza una actividad económica. No estamos pidiendo que se elimine, que quede muy claro, sino hay una fórmula muy clara, que es renta ganada, renta pagada, que es lo justo, ¿no? Habrán muchas empresas, y sobre todo en el año 2016, existieron muchas empresas que tuvieron pérdidas económicas, pero ¿qué pasa? Se pagó anticipadamente el impuesto a la renta, igualmente se retiene el anticipo del impuesto a la renta, ¿no es cierto? En toda transacción comercial a usted le hacen una retención, y definitivamente al concluir en un ejercicio económico usted no puede recuperar esos valores, sino simplemente le quedan como una nota de crédito para el siguiente año. Entonces, esto le quita liquidez. Otro punto importante que hemos planteado es la eliminación del 5% a la salida de capitales. Esto es otro factor. Primero, que crea desconfianza en el país. Y segundo, que encarece la importación de bienes y servicios. Porque totalmente usted tiene que importar materias primas, tiene que importar productos terminados. Entonces, al existir ese 5% de la salida de capitales, está encareciendo el producto final. Eso en forma concreta, ¿no? Son cosas, dos puntos muy claros y concretos que se le ha planteado al gobierno, y esto se lo hizo el día a mediados de junio, con el festejo de los 128 años de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estuvo ahí presente la nueva ministra de la Productividad y se le ha planteado para que haga conocer al gobierno. Esto lo venimos ya desde hace tiempo planteando, como usted dice, Ramiro. El gobierno acogió estas propuestas, inclusive dentro de los pronunciamientos del actual presidente. Como parte de campaña, él había ofrecido eliminar el pago del anticipo del impuesto a la renta. Entonces estamos esperando que se concrete este tipo de cosas para que ya se formalice y se dé visos de que sí quiere el gobierno andar de la mano con la empresa privada, que es justamente quien genera trabajo, quien genera mano de obra, que es el único mecanismo para poder incrementar el Producto Interno Bruto de nuestro país. Ingeniero, el factor confianza es importante. Muchos economistas en términos teóricos hablan de aquello en el manejo económico. Con el cambio
del 24 de mayo al 24 de junio, yo consultaba, y nuestro colega Ibar Jaramillo también consultaba en las calles, en almacenes, en comercios, y simplemente ya con ese cambio señalaban algunos, pero esto es claro, en poca escala, preguntarles a un señor comerciante, ¿cómo ha visto este mes? Y nos decían que ven que está mejorando, que como que hay más alegría en el comercio, que como está vendiendo. Usted que está involucrado en ese comercio importante, un poco más grande, ¿cómo ve? Y además que usted dialoga con sus asociados, con sus amigos, con su cliente. ¿Es verdad esto o es imaginario simplemente? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el tema psicológico, el tema de confianza, influye mucho. Hay gente que estaba muy pesimista de que se siga con esa política de ataque a la empresa privada, de ataque al comercio, de ataque a todos los sectores que realmente no diríamos no concuerdan, sino no piensan exactamente igual que el gobierno. El que se haya bajado ya el tono, el que se den estos diálogos, el que se esté pensando en crear nuevas oportunidades, el que se converse con los alcaldes, y como tú decías, Ramiro, esto tiene que extenderse a todo el país. Realmente sectores como la provincia de Loja son deprimidos por su situación geográfica, necesitan de la creación de nuevas leyes, de oportunidades que permitan a ciertos empresarios, a ciertos inversionistas venir a invertir en este sector del país. Desgraciadamente, por la situación geográfica, ¿qué nos toca? Importar las materias primas, traer hacia Loja, en el caso de la poca industria que existe en nuestra ciudad y provincia, luego transformarlas y luego de nuevo ir a buscar los mercados de consumo. Eso encarece los productos. Entonces tenemos que buscar, nos hacen menos competitivos. Entonces yo creo que aquí también tiene una gran responsabilidad, yo creo que la academia, las universidades, yo creo que debemos empezar a preparar a la juventud en el tema de nuevos proyectos, pero sobre todo proyectos de inversión que se pueda vender esas ideas, tanto aquí en Loja como en el resto del país y del mundo. Tenemos que preparar a los estudiantes en el tema de emprendimientos, que ahora está muy de moda, pero acoplando a los factores económicos y a las fortalezas que podemos tener en el sector. Hablemos de estudios de qué se puede hacer con el bosque seco, de estudios de qué se puede hacer con el bosque húmedo, hablemos de la zona de Zamora, ¿no es cierto? Crear y descubrir nuevas cosas, porque no vamos a pensar de que si es que en Catamayo producimos tomate, por ejemplo, podemos poner una planta procesadora de tomate. Cosa que no se lo he hecho años. Nunca se lo he hecho porque no vamos a ser competitivos con monstruos que hablemos como los Andes, como Facundo, como tantas empresas grandes que tienen otras perspectivas, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que enfocar desde mi punto de vista? Es a emprendimientos, pero que realmente nos vuelvan competitivos en cosas que no existen en otras partes del país. Ya en el tema de lo que tiene que ver a las modificaciones que en el ámbito legal tienen que darse, que se las ha anunciado, se las ofreció en campaña, no se han dado hasta el momento. Ingeniero, ¿cómo presionar para que esto en la práctica ya se convierta en objetivos? Porque no es muy complicado decir se elimina el 5% que usted menciona a la salida de capitales, no es complicado decir el impuesto del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ya? Los diálogos se están dando y claro, hay confianza. El mismo presidente ha subido al 70% cuando tuvo a duras penas el 52%. Subir 18 puntos en 30 días es importantísimo, pero claro, por la esperanza que está centrada en ese sentido. ¿Qué hacer entonces ya en la práctica? O sea, ¿qué falta? Justamente yo creo que el país está conformado por gente trabajadora que ve que sus esperanzas todavía existen aquí en el país. Yo creo que tienen que tomar ya la decisión, porque simplemente es aplazar unos cuantos meses la recuperación de esos dineros para el Estado. Normalmente el anticipo del impuesto a la renta se lo paga en el mes de julio el 50% y en el mes de septiembre el otro 50%. Esto se trasladaría ¿a cuándo? Al mes de marzo, que tienen que hacer la declaración del impuesto a la renta a las personas naturales, y al mes de abril las personas jurídicas. Entonces no es que el gobierno va a dejar de percibir esos ingresos, pero sí le va a dar una flexibilidad, le va a dar un respiro
no le va a quitar la solvencia que necesita para pagar tantos y tantos rubros para poder invertir en la parte productiva, en materias primas, en el giro del negocio. Entonces yo creo que ya tiene que el presidente de la República tomar esa decisión, y justamente esas van a ser las muestras claras de que se está avanzando en los diálogos, de que se está cumpliendo lo que se ofreció en campaña, y sobre todo la gente va a tomar la confianza para poder invertir los recursos para repotenciar sus actividades productivas. En lo que tiene que ver autoridades, a designación de las mismas. Hubo ya de la principal autoridad, también con discursos conservadores, hablar también del tema diálogo. ¿Qué pensaría usted como dirigente gremial que en ese tema debería darse, en lo que es ya las nuevas autoridades en cada una de las provincias y puntualmente en Loja? Yo creo que las autoridades están en la obligación de poder auscultar lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra ciudad y provincia, para poder conducir. Ellos deben ser los conductores de todas estas inquietudes, de todos los problemas que existen en nuestra ciudad y provincia, para canalizarlos a los ministerios y hacia el jefe de gobierno. Mire qué gran problema tenemos este rato para acceder a Loja, por ejemplo, el tramo de la vía Catamayo-Loja. Y estamos pensando en fomentar el turismo, y la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba está hecho pedazos. Entonces, usted vive en Malacatos, usted todos los días transita, y en este sentido, ¿usted ha visto mantenimiento, trabajo en esta vía? Definitivamente no, por eso le digo... ¿Hace meses quizá? Hace meses que no se le da un tratamiento, por lo menos para corregir aquellas fallas que con el invierno se acentuaron, para poder mantener una vía, ya que definitivamente parece que se truncó el proyecto de poder realizar una vía que se empate con el cuarto eje vial que va a Zumba, ¿no es cierto? Entonces, mire los errores muchas de las veces en la planificación. Si bien este eje vial estuvo planificado o estuvo comprometido desde que se firmaron los fondos de la paz, se debió empezar desde Loja hacia Zumba. Se comenzó desde Vilcabamba. Se comenzó desde Vilcabamba, mire esos graves errores. Entonces, el poderse conectar hacia estos centros poblados, que son parte de los atractivos turísticos que tiene Loja, para poder desarrollar e incrementar el comercio y dinamizar la economía, están también truncados por... Estas son imágenes, ingeniero, justamente de la vía Loja-Vilcabamba. Es terrible, estas son captadas ayer, en horas de la tarde, y la cantidad de baches, huecos, pequeños cráteres existentes. Ese es el tramo entre Landangui y Taxiche, pero también está en iguales condiciones entre Landangui y Malacatos, de lo que se puede observar. Hay unos 3 a 4 tramos, pero realmente afectados. Estamos hablando en el sector de Pueblo Viejo, que hay un hundimiento que cada vez se viene pronunciando más. Cuando llueve es un lodazal tremendo, y cuando está verano es una polvareda que se acentúan los huecos en el sector de San José, en el sector de Cajanuma mismo, al virar el cerro de Cajanuma, y constituye un verdadero peligro para los habitantes del sector o los turistas que tienen que utilizar esta vía. Yo creo que me parece correcto, el señor prefecto provincial está convocando a una asamblea provincial donde todas las autoridades quizás concurran para tratar estos dos temas fundamentales que atañen y afectan a Loja. Quizás concurran los delegados del Ministerio de Obras Públicas, quizás concurra el delegado o el señor alcalde y todas las autoridades para poder tratar estos temas acuciantes. Y usted está hablando de las dos vías que unen a Loja con las parroquias y cabeceras cantonales más turísticas que tenemos, Catamayo y Malacatos, Vilcabamba. Entonces es una cuestión realmente complicada, pero no solamente las cosas están mal ahí, sino también el tema de la transportación aérea, ingeniero. Por el tema comercial, Loja ha estado involucrada desde hace décadas, siglos posiblemente, con el puerto principal del Ecuador. En lo comercial, Loja no tiene contacto con Quito fundamentalmente, sino es con Guayaquil, la provincia del Oro, y aquí también hay problemas en la transportación aérea. ¿Qué sucede que los gremios en esto no han tenido pronunciamientos, no han levantado la voz como lo hizo Cuenca, ingeniero, cuando le quitaron la frecuencia, y a partir de hoy, o creo que es el próximo lunes, ya nuevamente los vuelos se han retomado? Claro, retrasándonos a los lojanos 1 hora tras el vuelo Guayaquil-Loja.
Entonces, ¿qué pasa en este tema? Mire usted, nos quedamos con un vuelo de Quito, un solo vuelo cuando teníamos dos. Teníamos 3 vuelos iniciales de Quito, recordará usted, hace 2 años antes del aeropuerto. Teníamos 2 a Guayaquil, hoy nos quedamos con uno hacia Guayaquil. Mire, esto también agrava la situación del desarrollo del comercio y de la producción en Loja. Loja, el 63% de la población depende de actividades comerciales, sean esto de la venta de bienes o servicios. Y como tú lo dices, Ramiro, la mayor conexión que tenemos del comercio es Guayaquil. Ahora, aparte de eso, los costos para poder utilizar estos servicios son elevadísimos. Usted sabe que pasa de los $200 prácticamente un pasaje ida y vuelta a Guayaquil. Y aparte de eso, en horarios que no sirven para realizar actividades comerciales. Usted tiene que salir de aquí de Loja a las 3 de la tarde para coger un vuelo a las 4, 4:30 en Catamayo, ir a pernoctar prácticamente en Guayaquil para poder hacer actividades solo la mañana del siguiente día. Así es, claro. Entonces no son horarios que realmente facilitan las actividades comerciales y productivas, que normalmente ¿cuál debería ser? Un vuelo en la mañana y de regreso en la tarde, ¿no es cierto? Para poder tener una mayor fluidez. Y esto no solo pensando en el tema de la parte comercial, sino de lo que acabamos de hablar, de la parte turística también. Mira, hablaba... Perdimos los vuelos de fin de semana con Guayaquil. ¿Quién viene de Guayaquil a Loja viernes en la tarde y tiene que regresar el lunes en la tarde, cuando no tiene vuelo sábado, cuando no tiene vuelos... Esto incluye incluso las presentaciones artísticas y en general todo. Todo. Imagínese que recién hablaba con algunas personas que tuve la oportunidad de conversar y decían, más barato resulta irse de Quito a Bogotá que venir de Quito a Loja. O sea, realmente, entonces, ¿cómo queremos promover el turismo? O sea, yo creo que usted acaba de decir, desde hoy creo que se reinicia el vuelo Guayaquil-Cuenca, pero claro, tienen ministro ahorita ellos de obras públicas, creo, es cuencano, entonces les ayuda a facilitar las cosas. Y de Cuenca hay 3 horas a Guayaquil, yendo a un promedio relativamente lento. Así es. Pero yendo rápido es 2 horas 40, quien va un poco más, 2 horas 30. Nosotros tenemos de acá mínimo 7, 8 horas. Mínimo 7 horas a Guayaquil. Ahora si hablamos a Quito, estamos hablando de 12, 13 horas. Entonces yo creo que sí debemos unirnos todas las autoridades, debemos dejar de lado cualquier tipo de diferencia política, de diferencia de puntos de vista para pensar en Loja, para pensar en lo que debemos lograr de las autoridades nacionales para mejorar primero nuestras condiciones de vida, para mejorar nuestra calidad de vida, porque el hecho de poder tener servicios aéreos es mejorar la calidad de vida. Se invirtieron 15 millones en el aeropuerto. Se le recordará a usted que la pista, dijeron, necesita nivelársela, ponérsela que no tenga más allá del 0.5%, qué sé yo, porque van a entrar aerolíneas como LAN, que Avianca, que etcétera. ¿Y qué pasó en definitiva? Mire, y justamente una inversión para poder mejorar el servicio. Y perdimos frecuencias. Y perdimos 3 frecuencias, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos empezar a presionar, debemos unirnos todas las autoridades, el sector público, el sector privado, los medios de comunicación, toda la colectividad lojana para empezar a presionar de que se nos atienda, de que este es un sector tan importante del país que siempre ocupó un lugar preponderante dentro de la política y dentro del desarrollo de nuestro país. Ingeniero, gracias por acompañarnos en esta entrevista. El señor presidente de la Cámara de Comercio de Loja, ingeniero Estuardo Granda, ha estado con nosotros en estas entrevistas que con dirigentes gremiales del sur del Ecuador